Bueno, voy a hacer en el día de hoy un alto a todos los videos de CCNA que ya he subido para entrar en el tema de direccionamiento, ya que en el video anterior que estuve realizando pues hablé de temas de direccionamiento, hablé de direcciones de enlace, hablé de direcciones de puertas de enlace, hablé de direcciones de broadcast, y para que todos pues vayan a la par con todo este material que voy a estar dando en CCNA, pues hoy voy a empezar una pequeña serie de videos, ¿no?, que ya forman parte de la misma serie de CCNA, pero que en este caso va a ser exclusivamente de direccionamiento IP versión 4. Entonces voy a estar explicando lo más claro posible cómo realizar direccionamientos, subneteos para direcciones IP versión 4 clase A, clase B y clase C. Vamos a empezar en el día de hoy con la parte más básica, porque obviamente tengo que iniciar pues con todo lo que tiene que ver con todo el sistema de numeración, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer el día de hoy, principalmente para decirle que pues las direcciones IP versión 4 se clasifican, o mejor dicho, las más utilizadas son las direcciones clase A, clase B y clase C. Por ejemplo, tenemos la clase A, que tiene un rango que va de la 10.0.0.0 hasta la 126.255.255.255. Esa es la direcciones clase A, que tienen una máscara por defecto, una máscara de su red, que es la 255.0.0.0. ¿Ve? Tenemos las direcciones IP clase A, estas son las clase A, y tenemos ahora las direcciones IP clase B. Las clase B tienen un rango que va de la 172.16.0.0 hasta la 172.16.255.255, y tienen una máscara por defecto de 255.255.0.0. Y por último tenemos las clases C, que van de la 192.168.0.0 hasta la 192.168.255.255, y tienen una máscara por defecto que es 255.255.255.0. Esas son las direcciones IP clase A, clase B y clase C en sus respectivos rangos. ¿Cuáles son uno de los problemas de nosotros asignar estos rangos de direcciones? Por ejemplo, voy a borrar esta parte que está acá para concentrarme en la de clase A. Por ejemplo, ¿cuál es una de las desventajas de todo esto? Que si yo tengo una red, ¿verdad? Una red que está dividida en una red, por ejemplo, para este lado, ¿sí? Y tengo otra red que está dividida hacia este lado. ¿Okay? Tengo dos redes conectadas. Es que vamos a suponer que aquí solamente en esta red solamente hay un requerimiento de 220 direcciones. ¿Ok? Y en esta red hay un requerimiento de 190 direcciones, porque es una red es decir, una empresa pequeña. Pero a la empresa vamos a suponer que le asignaron uno de estos rangos, por ejemplo, la 10.0.0.0, con su máscara obviamente por defecto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí está pasando algo muy grave, que le están asignando a una red un rango de dirección o una dirección IP que tiene una gran cantidad de hosts. No le podemos asignar a una red o una empresa como esta un rango de direcciones como esta, ya que esta dirección IP tiene un rango de direcciones que va, ya les voy a decir, de 16 millones de direcciones aproximadamente. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar un rango de direcciones de esta magnitud para asignárselo a una empresa que solamente va a requerir como máximo 400 direcciones? Realmente desperdiciaríamos una gran cantidad de direcciones. Por esta sencilla desventaja es que viene la parte del subneteo, de dividir este tipo de redes demasiado grandes en redes mucho más pequeñas para hacerlas obviamente operativas para este tipo de empresas, para este tipo de requerimientos. Bien, la dirección IP, como la pueden ver acá, IP versión 4 clase A, con su respectiva máscara por defecto. ¿Ok? Esta dirección IP, que es la 10.0.0.0, y cualquier otra dirección, ya sea clase B, clase C, está dividida en dos partes: la rec, la porción de rec y la porción de host. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es la porción de rec y cuál es la porción de host de una dirección IP?
por su máscara. La máscara en una dirección IP, tanto subneteada como no subneteada, nos dice absolutamente todo, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo nosotros nos podemos enterar de esto? Sencillo. En una dirección, en una máscara de su REC, todos los bits que están en 1 representan la REC y todos los bits que están en 0 representan los hosts. Entonces, recuerden que en el sistema de numeración, o mejor dicho, en el IPv4 trabajamos con dos sistemas de numeración. El sistema de numeración decimal, que es el que nosotros conocemos, 10, 0, 0, 255, ¿verdad? Y el sistema de numeración binario, que ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces, en el sistema de numeración como tal, ok, todo lo que está en 1 es igual a REC, ¿verdad? Y todo lo que está en 0 es igual a host. De esta manera nosotros nos podemos enterar quién es la porción de REC o cuál es la porción de REC y cuál es la porción de host. Vamos a hablar de uno de los sistemas de numeraciones que normalmente nosotros vimos en primaria, sistema de numeración decimal. El sistema de numeración decimal es un sistema de numeración base 10. 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5. Bien, es un sistema de numeración base 10. 10 a la 0 es igual a 1, 10 a la 1 es igual a 10 y 10 a la 2 es igual a 100. Ahora, sabiendo esto, sabiendo cómo está conformado el sistema de numeración decimal, cómo nosotros podemos saber realmente, por ejemplo, que nos den un dígito, por ejemplo, el 593, ¿ve? ¿Cómo nosotros podemos comprobar que ese realmente es el 593? Todos sabemos que ese es el 593, pero ¿cómo lo podemos comprobar? Fácilmente, estamos en el sistema de numeración decimal. Entonces, ¿qué sería esto? Esto sería las unidades, las decenas y las centenas. Sí, tenemos aquí la unidad, la decena y la centena. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que realmente hacemos? Bueno, la unidad 3 por 1 igual a 3. La decena 9 por 10 sería 9 por 10 sería 90. Y la centena serían 5 por 100, que sería igual a 500. Si sumamos estos tres resultados, pues nos va a dar 593. De esa manera, a través del sistema de numeración que él está representando, que es el sistema de numeración decimal, nos damos cuenta cómo podemos comprobar que realmente se trata del 593. También en la parte del IPv4 vemos otro sistema de numeración, que es el sistema de numeración binario, y ese es el que vamos a ver más en estos videos. El sistema de numeración binario es igual, pero en este caso es un sistema de numeración base 2. Ahora, ¿por qué decimal? El decimal es un sistema de numeración base 10. Bueno, porque tiene 10, normalmente 10 dígitos contando a partir del 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ve? Pero el sistema de numeración binario, porque es un sistema de numeración base 2. ¿Por qué es un sistema de numeración base 2? Porque en el binario solamente hay dos estados. O es 1 o es 0. O está encendido o está apagado. Es por esta razón que yo les dije hace un momento que en las máscaras de su REC, todos los bits que están en 1 representan la REC y todos los bits que están en 0 representan los hosts, los dispositivos finales. El sistema de numeración binario está conformado por 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. ¿Sí? Que conformaría 8 bits. En este caso serían 8 bits. Aquí solamente tenemos, lo que hacemos es lo siguiente: 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ahora, sabiendo todo esto, sabiendo cuáles son los pesos de cada uno de los bits en un sistema de numeración binario, entonces ya nosotros podemos tener ya una referencia y saber cómo pasar un dígito de decimal a binario y de binario a decimal. Hablamos de la máscara de su REC. Le había dicho que en la máscara de su REC todos los bits que están representando 1 son la REC y todos los que están en 0 son los hosts. Ahora, ¿cómo pasamos un número de decimal a binario? ¿Cómo lo pasamos? Muy fácil. Si nosotros tenemos el número 10, por ejemplo, el número 10, ¿cómo pasamos el número 10 a binario? Simplemente sumando cada uno de los pesos en binario, ¿ok? Si ya sabemos que los 8 bits que están representados acá, cada uno de los bits, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 5, 6, 7, tienen sus respectivos pesos cada uno, tiene su valor cada uno, ¿verdad?
Entonces, de la misma manera como hicimos con el sistema de numeración decimal, hacemos con el sistema de numeración binario. Ok, entonces, vamos a imaginar que tenemos aquí 8 bombillos, ¿sí? Y los bombillos que están encendidos son los que están en 1 y los que están apagados son los que están en 0. Ahora, ¿cuáles son los que tengo que colocar en 1? Bueno, tengo que buscar un número acá que es sumado de 10. ¿Cuál es ese número? El 8 y el 2. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los demás están apagados. ¿Ve? Están apagados. ¿Sí? Entonces, el 10 en binario está representado así. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. De esa manera pasamos un dígito de decimal a binario. Y obviamente si lo pasamos de binario a decimal es la parte contraria. Pues obviamente si tenemos un dígito en binario, solamente lo que tenemos que ir del menos significativo al más significativo. Obviamente. Y visualizar cuáles son los bits que están en 1. Acá solamente tengo el bit 8 y el 2 en 1. Quiere decir que 8 más 2 serían 10. Es decir, que este es el dígito número 10. De esa manera pasamos un dígito de binario a decimal. En una máscara de Surrec, por ejemplo, tengo 255, clase A, una máscara de Surrec por defecto. Esa es una máscara de Surrec clase A por defecto. ¿Ok? Y ya le había dicho que todos los que están en 1 son de rec y todos los que están en 0 son los de host. Vemos aquí que hay un 255. Primero, la dirección IP, por ejemplo, clase A, clase B o clase C, se le denomina direcciones IP versión 4 punteadas. ¿Por qué? Porque están separadas por puntos, ¿sí? Y cada dígito que está acá, en cada punto, es un octeto. Por eso es que una dirección IP, una dirección IP versión 4, es una dirección IP de 32 bits. ¿Por qué dicen que es de 32 bits? Porque si aquí hay un octeto, quiere decir que hay 8 bits. Es decir, que cada uno de estos dígitos son 8 bits que hay allí. Por eso es que se le denominan octetos. Entonces, si sumamos 8 más 8, 16, más 8, 24, más 8, 32. Por eso es que es una dirección de 32 bits. Ok, ahora, sabiendo que en cada uno de los octetos hay 8 bits, entonces en la máscara de Surrec nos dicen que todos los unos son rec y todos los ceros son host. Ok. Entonces lo que hacemos es pasar este de decimal a binario. Un número 255 en binario, ¿cómo sería? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Sumándolos todos da 255. Quiere decir que todos los bits están encendidos, están en 1. ¿Sí? Quiere decir que esto, ¿verdad? En binario es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. El 0. Si está en 0, ¿verdad? Quiere decir que todos los bits están apagados porque no hay ningún bit encendido. Quiere decir que aquí hay 8 ceros. Aquí también hay 8 ceros y aquí hay 8 ceros. De esa manera podemos saber que el primer octeto, este primer octeto que está aquí, representa la rec. Ese primer octeto que es este mismo que está aquí en la dirección IP. ¿Ok? El primero que está aquí es rec. ¿Ok? Esos como tal, para crear sus redes, no se toca. Todo el restante son bits pertenecientes a host, o son todos los octetos pertenecientes a host. Ya podemos entender cómo está conformada una dirección IP, cómo pasar de binario a decimal, de decimal a binario, una dirección IP de 32 bits, cómo está conformada una dirección IP en rec y en host, y lo más importante de todo, los pesos que tienen cada uno de los bits. Dicho todo esto, ahora vamos a pasar al siguiente video donde vamos a empezar a supletear.